Mis hijos vendieron mi coche para irse de vacaciones y lloraron cuando les hice pagar hasta el último peso. Nunca pensé que escribiría estas palabras. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Soy Carmen Esperanza Vázquez. Tengo 64 años y vivo en una casa de 2 plantas en la colonia americana de Guadalajara. Esta mañana de jueves, como todas las mañanas desde hace 15 años, salí al mercado San Juan de Dios con mi bolsa de mandado de tela floreada, esa que me regaló mi difunta madre y que huele eternamente a canela y clavo. Mis piernas hinchadas protestaban con cada paso sobre el adoquín irregular del mercado, pero yo seguía adelante, comprando los jitomates más maduros, regateando por las cebollas, eligiendo el mejor pollo para la comida de mis hijos. El calor de mayo en Guadalajara es implacable. A las 11 de la mañana ya sentía cómo el sudor me empapaba la blusa de algodón azul marino que uso para salir, esa que plancho religiosamente cada domingo después de misa en la catedral. Mis zapatos ortopédicos negros, los únicos que me alivian el dolor de la fascitis plantar, hacían ese ruido sordo contra el pavimento mientras cargaba las 2 bolsas del mandado, una en cada brazo, sintiendo cómo se me clavaban las asas de plástico en las palmas arrugadas. Llevaba 32 años viviendo en la misma casa. La compré cuando me divorcié de Alejandro, el padre de mis hijos, después de descubrir que tenía otra familia en Zapopan. Era una casita modesta en una calle tranquila, con un pequeño jardín al frente donde planté bugambilias moradas y un patio trasero donde colgaba la ropa todos los lunes. Pero lo que más me enorgullecía era mi cochera, donde guardaba mi tesoro más preciado, mi Peugeot 206 blanco del 2008. Ese coche representaba mi libertad. Lo había comprado de segunda mano con los ahorros que logré juntar trabajando como costurera en una maquila durante 6 años. Cada peso que pagué por él salió de mi propio esfuerzo, de mis manos sangrantes por las agujas, de mis ojos cansados por las largas jornadas bajo la luz artificial. Era más que un medio de transporte. Era mi independencia, mi dignidad, mi manera de no depender de nadie para ir a la farmacia cuando me dolían las rodillas, para visitar a mi hermana Dolores en Tlaquepaque, para llevar a mis nietos al parque cuando me los encargaban. Pero esta mañana, cuando llegué a casa arrastrando los pies y con el tobillo izquierdo más hinchado que de costumbre, algo me cortó la respiración como un cuchillo al pecho. La cochera estaba vacía. No el vacío temporal de cuando sacaba el coche para lavarlo los domingos, no. Era un vacío absoluto, definitivo, como el silencio que queda después de un grito. El piso de cemento gris mostraba las marcas rectangulares donde las llantas habían descansado durante años, manchas de aceite que contaban la historia de mi viejo compañero. Ahí, en ese espacio que había sido el hogar de mi libertad, solo quedaba el aire caliente y el olor a gasolina antigua. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí cómo me retumbaba en los oídos. Las bolsas del mandado se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo, derramando los jitomates que rodaron por el patio como lágrimas rojas. Pensé inmediatamente en un robo. Corrí hacia el portón de metal verde que da a la calle, el mismo que chirría cada vez que lo abro porque necesita aceite desde hace meses, y grité con la voz quebrada: «¡Don Rogelio! ¡Don Rogelio! Mi vecino de toda la vida, un señor de 70 años que cuida su pequeña tienda de abarrotes como si fuera el Banco de México», asomó la cabeza por encima de la barda que separa nuestras casas. Sus lentes gruesos reflejaban el sol del mediodía, y su bigote cano temblaba mientras masticaba una pastilla para la presión. «¿Qué pasó, doña Carmen? ¿Se siente bien? ¿Vio mi coche?», le pregunté con la voz entrecortada, señalando hacia la cochera vacía, como si él pudiera ver a través de las paredes. ¿Vio quién se lo llevó? Don Rogelio se rascó la cabeza calva y frunció el ceño, como si estuviera haciendo memoria de algo importante. «Su hijo Jaime y su hija Mónica se lo llevaron ayer en la tarde», dijo con la tranquilidad de quien reporta el clima. «Dijeron que era para una sorpresa para mamá. Se veían muy contentos, hasta traían música en el celular».
Las palabras de don Rogelio me cayeron como un balde de agua helada en pleno verano. Una sorpresa para mamá. Mi estómago se revolvió como si hubiera comido algo en mal estado. Mis piernas, que ya estaban cansadas del mercado, empezaron a temblar incontrolablemente. Entré a la casa tambaleándome, sosteniéndome de las paredes pintadas de amarillo claro que yo misma había elegido hace 10 años porque me recordaban a los girasoles del campo donde crecí en Michoacán. El olor familiar de mi hogar, una mezcla de fabuloso de lavanda, tortillas recién hechas y el Big Vaporub que uso para las articulaciones, ahora me parecía ajeno, como si hubiera entrado a la casa de una extraña. Sobre la mesa del comedor, esa mesa de madera de pino que me regaló mi hermana cuando me divorcié, encontré un papel doblado por la mitad. Lo reconocí inmediatamente. Era una hoja arrancada del cuaderno que uso para anotar las cuentas del mes, escrita con la letra redonda y desordenada de Mónica. Lo abrí con las manos temblorosas y leí: Mami querida, te amamos muchísimo. Sabemos que vas a entender. Esto es por tu bien también. Besos y abrazos. Jaime y Mónica. Por tu bien también. Esas 4 palabras se clavaron en mi pecho como espinas. Me senté en mi silla favorita, esa mecedora de mimbre que compré en el mercado de Tonalá hace 20 años. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si reír o llorar. El papel temblaba en mis manos como una hoja seca en el viento, y yo sentía como todo mi mundo, construido piedra por piedra durante décadas, empezaba a desmoronarse sin hacer ruido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi mecedora, viendo pasar las horas en el reloj de pared que heredé de mi abuela Remedios, ese que suena cada media hora con un tic-tac que antes me tranquilizaba y ahora me atormentaba. En la penumbra de mi sala, con solo la luz amarillenta del farol de la calle filtrándose por las cortinas de encaje, mi mente comenzó a desenredar una madeja de recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardada en el rincón más profundo de mi corazón. Jaime nació cuando yo tenía 27 años y trabajaba dobles turnos en la maquila para que Alejandro pudiera estudiar administración de empresas. Recuerdo perfectamente el día que llegó del hospital, envuelto en una mantita celeste que yo misma bordé durante los últimos meses del embarazo. Era tan pequeño, tan frágil, que me daba miedo respirar muy fuerte cerca de él. Alejandro apenas lo cargaba. Decía que los bebés lo ponían nervioso, que ya habría tiempo para hacer cosas de hombres cuando creciera. Mónica llegó 3 años después, cuando Jaime ya caminaba por toda la casa como un pequeño huracán. El embarazo fue difícil. Tuve que guardar reposo los últimos 2 meses, lo que significó perder mi trabajo en la maquila. Alejandro no estaba contento. 2 bocas más que alimentar. Se quejaba mientras fumaba en el patio trasero, viendo hacia la nada. Yo trabajé hasta el último día que pude, cosiendo en casa para una tienda de vestidos de quinceañera, con las manos hinchadas y la espalda partida, pero necesitábamos cada peso. Cuando Jaime cumplió 8 años, quería una bicicleta azul que habíamos visto en el aparador de una tienda en el centro. Durante 4 meses, guardé moneda por moneda en un frasco de Nescafé que escondía detrás de las latas de frijoles en la alacena. Comía solo tortillas con sal para el desayuno. Me saltaba las comidas cuando podía. Y hasta vendí mi cadena de oro, la única joya que me había regalado mi madre, para completar el dinero. El día de su cumpleaños, cuando vio esa bicicleta envuelta con papel de periódico y un moño hecho con listón rojo, Jaime gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurró al oído, y yo sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Mónica era diferente, más callada, más observadora. Cuando tenía 10 años, se obsesionó con tomar clases de piano. La escuela de música más barata que encontré cobraba 500 pesos al mes, una fortuna para nosotros. Conseguí trabajo de noche limpiando oficinas en el centro, después de mis jornadas regulares en la nueva maquila donde había conseguido empleo. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, oliendo a desinfectante y con los dedos agrietados por los químicos de limpieza. Mónica nunca supo cuánto costaban esas clases, pero durante 3 años nunca faltó a una sola.
La recuerdo sentada en el banco del piano, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo, sus manitas pequeñas moviéndose sobre las teclas como mariposas. Cuando tocaba para Elisa en el recital de fin de año, yo lloraba en la primera fila, con mi vestido de domingo y zapatos prestados de mi hermana Dolores. El divorcio llegó cuando Jaime tenía 15 y Mónica 12. Alejandro había estado viviendo una doble vida durante 5 años con una mujer más joven que trabajaba en su oficina. Cuando lo descubrí, él no negó nada. Simplemente dijo: «Carmen, esto se acabó. Ya no eres la mujer que necesito». Como si yo fuera un electrodoméstico que había dejado de funcionar correctamente. La separación fue brutal. Él se quedó con su nuevo apartamento y su nueva vida, y yo me quedé con los niños, las deudas y una pensión alimenticia que llegaba cuando él se acordaba. Los siguientes años fueron los más duros de mi vida. Trabajaba en 3 lugares diferentes: la maquila de día, limpieza de oficinas de noche, y los fines de semana vendía tamales que preparaba en mi cocina desde las 4 de la madrugada. Mis manos estaban siempre ocupadas. Siempre dolían, siempre olían a masa, detergente o aceite de máquina de coser. Pero mis hijos nunca se quedaron sin nada. Jaime terminó la preparatoria y entró a estudiar mercadotecnia en una universidad privada, que me costaba el equivalente a mi sueldo completo de la maquila. Mónica siguió con el piano y después se enamoró de la danza. Así que pagué clases de ballet en la escuela más prestigiosa de Guadalajara. Cuando Jaime se graduó, yo ya tenía 52 años y había desarrollado artritis en las rodillas por tantos años de estar de pie. Él consiguió trabajo en una empresa de publicidad y se mudó a un departamento en Providencia. Le di todo lo que había ahorrado para el enganche, 15,000 pesos que había juntado vendiendo tamales y haciendo costuras extra. «Es solo un préstamo, mamá», me dijo con esa sonrisa que había heredado de su padre. «Cuando esté bien establecido, te los devuelvo con intereses». Eso fue hace 12 años. Los intereses nunca llegaron, pero las visitas pidiendo dinero para la computadora, para el coche, para las vacaciones con la novia, nunca pararon. Mónica siguió estudiando hasta los 25 años. Primero danza, después diseño gráfico, luego un diplomado en marketing digital. Cada carrera nueva era su verdadera vocación. Cada cambio de rumbo requería nuevos gastos, materiales, colegiaturas, computadoras más modernas. Yo seguía trabajando, aunque ahora mi cuerpo protestaba cada mañana cuando sonaba el despertador. Las rodillas me crujían al levantarme, la espalda me dolía constantemente, y había desarrollado túnel carpiano por tantos años de costura. Pero nunca dije que no. Es para su futuro, me repetía mientras contaba billetes arrugados en mi mesa de la cocina. El colmo llegó hace 2 años, cuando Mónica decidió que quería casarse con Fernando, un muchacho que conoció en una fiesta y que trabajaba en un call center. La boda tenía que ser perfecta. El vestido que ella quería costaba 25,000 pesos, más de lo que yo ganaba en 6 meses. Le dije que podíamos buscar algo más barato, algo que estuviera dentro de nuestras posibilidades. Su respuesta fue como una cachetada. «Mamá, no puedes arruinar el día más importante de mi vida por tu tacañería. Todas mis amigas van a estar ahí». Vendí mi anillo de compromiso, el último recuerdo que tenía de cuando creí en el amor eterno. Era un anillo sencillo, pero el oro valía algo. También vendí la televisión grande de la sala, los aretes de perlas que me había regalado mi hermana, y hasta pedí un préstamo en la caja de ahorros de la maquila, comprometiendo 3 meses de mi sueldo. Mónica tuvo su vestido perfecto, su fiesta perfecta, sus fotos perfectas. El matrimonio duró 8 meses. Fernando la dejó por otra mujer, y ella regresó a mi casa con 2 maletas y el corazón roto, como si nada hubiera pasado. Durante todos estos años, yo seguía viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama individual que compré cuando me divorcié, comiendo frijoles con tortillas para ahorrar en comida, usando la misma ropa hasta que se deshacía en mis manos. Mi único lujo, mi única concesión a la felicidad personal, era mi Peugeot 206. Lo había comprado de segunda mano hace 6 años, cuando finalmente admití que mis piernas ya no podían caminar las distancias largas
y que depender del transporte público me limitaba para conseguir trabajos. Ese coche me daba libertad. Podía ir al mercado cuando necesitara, llevar a mis nietos al parque cuando Jaime me los encargaba los fines de semana, visitar a mi hermana Dolores cuando se sentía sola. Pero más que eso, ese coche era mío, completamente mío. Lo había pagado con mi dinero, estaba a mi nombre. Nadie más tenía llaves. En un mundo donde todo lo que yo hacía era para otros, donde cada peso que ganaba se iba en las necesidades o caprichos de mis hijos, ese pequeño coche blanco era el único espacio que era solo para Carmen Esperanza Vázquez. Y ahora, sentada en mi mecedora en la oscuridad de la madrugada, entendí con una claridad que me dolió en los huesos. Mis hijos habían vendido la única cosa que era verdaderamente mía, sin preguntarme, sin mi permiso, como si yo no tuviera derecho a decidir sobre lo que me pertenecía, como si después de 37 años de dar todo de mí, yo no mereciera ni siquiera la cortesía de una conversación. Al día siguiente, viernes, decidí llamarlos. Marqué primero a Jaime, con el teléfono temblándome en la mano como si fuera la primera vez que usaba uno. Sonó 5 veces antes de que contestara con esa voz que ponía cuando estaba ocupado con cosas importantes. «Bueno, mamá, estoy en una junta. ¿Es urgente?» «Jaime, necesito que vengas a casa. Tenemos que hablar sobre el coche». Hubo una pausa larga, y después escuché a alguien riéndose en el fondo. «Mamá, ya te dijimos que era una sorpresa. ¿No puedes esperar a entender las cosas antes de ponerte histérica?» Histérica. Esa palabra me cayó como agua hirviendo en la cara. «No estoy histérica, hijo. Solo quiero saber qué hicieron con mi coche». «Ay, mamá, qué exagerada. Es solo un carro viejo. Ya después te explicamos todo. Ahorita no puedo hablar. Tengo cosas importantes que hacer. Bye». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo cómo la palabra importante resonaba en mi cabeza. Sus cosas eran importantes. Las mías, aparentemente, no. Marqué a Mónica. Esta vez ni siquiera contestó. Mandé mensaje de WhatsApp. «Hija, necesito hablar contigo urgentemente». Vi que lo leyó inmediatamente. Pasaron las horas. No hubo respuesta. El sábado amaneció gris, con esas nubes bajas que presagian lluvia pero que nunca la traen. Solo dejan el aire pesado y húmedo. Me desperté con un dolor de cabeza que parecía tener raíces profundas en la base del cráneo. Era mi cumpleaños número 65. Durante más de 30 años, había pasado mis cumpleaños preparando comida para mis hijos, arreglando la casa, asegurándome de que todo estuviera perfecto para cuando llegaran a celebrarme. Este año, por primera vez, no preparé nada. Me quedé en pijama hasta las 2 de la tarde, algo que no había hecho desde que me enfermé de gripe hace 3 años. Mi hermana Dolores llegó a las 4 con un pastelito de 3 leches que había comprado en la panadería La Ideal, la misma donde comprábamos pan dulce cuando éramos niñas en Michoacán. Se sentó conmigo en la cocina y me sirvió café en las tazas despechadas que había heredado de nuestra madre. «¿Y los chamacones?», preguntó mirando hacia la puerta como si esperara que aparecieran en cualquier momento. «No han venido», dije, removiendo el azúcar en mi café hasta que el sonido de la cucharita contra la taza se volvió hipnótico. «¿Ni siquiera han llamado?», negué con la cabeza. Dolores frunció el ceño y murmuró algo entre dientes que sonó como «malcriados». Pero no dijo nada más. Cantamos Las Mañanitas a dúo, nuestras voces desafinadas llenando la cocina vacía. Y después, ella se fue porque su nuera la había invitado a cenar. El teléfono permaneció en silencio todo el día. Ni una llamada, ni un mensaje, como si hubiera muerto y nadie se hubiera enterado todavía. El domingo desperté con una extraña sensación de claridad, como cuando tienes fiebre y de repente se te quita. Decidí ir a buscar a Mónica a su departamento en la Colonia del Valle. Tomé un camión, algo que no había hecho en años gracias a mi coche, y después de 40 minutos de ida, llegué al edificio donde vivía con 2 amigas. Toqué el interfón. La voz que contestó era de una de sus roommates. «¿Mónica? No está. Se fue de viaje hace 3 días». «¿De viaje? ¿A dónde?» «No sé, algo de Europa». Dijo que se iba con su hermano. Europa. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago.
Entendí inmediatamente lo que había pasado. Habían vendido mi coche para pagarse un viaje a Europa, mi libertad por sus vacaciones, mi dignidad por sus fotos de Instagram. Regresé a casa en el camión más lento del mundo, viendo pasar la ciudad por la ventana sucia, mientras mi mente procesaba la magnitud de lo que había descubierto. No solo habían vendido mi coche sin permiso, lo habían hecho para divertirse, para irse de vacaciones mientras yo me quedaba sin transporte, sin libertad, sin la única cosa que era verdaderamente mía. Esa noche, sola en mi casa que de repente se sentía enorme y vacía, abrí mi laptop vieja, esa que Mónica había declarado inservible cuando se compró una nueva, y busqué sus perfiles de redes sociales. No tuve que buscar mucho. Ahí estaban las fotos. Jaime brindando con champán en lo que parecía un avión. Mónica posando frente a la Torre Eiffel con un vestido que yo no había visto nunca. Los dos haciendo muecas graciosas en un restaurante elegante de Madrid. Cada foto era como un clavo en mi ataúd. Habían planeado todo esto. El viaje, la venta del coche, las mentiras. Y lo peor de todo, lo habían hecho mientras yo, como siempre, me preocupaba por ellos. Me preguntaba si estaban bien, si necesitaban algo. Seguí revisando. Había fotos de hoteles lujosos, comidas en restaurantes caros, compras en tiendas de diseñador. ¿Con qué dinero? Mi coche valía quizás 50,000 pesos en el mejor de los casos. ¿Cómo podían costear un viaje tan lujoso? Entonces encontré un video de Mónica en una tienda de Louis Vuitton en París, sosteniendo una bolsa que probablemente costaba más que mi sueldo de 6 meses. En el video, ella decía, «Por fin puedo darme la vida que merezco. A veces hay que tomar decisiones difíciles para salir adelante. Decisiones difíciles. Como vender el coche de tu madre sin decirle». Cerré la laptop con tanta fuerza que temía haberla roto. Me fui a la cocina y me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad en el suelo. Me senté en mi mesa. Esa mesa donde había pagado facturas durante décadas, donde había ayudado a mis hijos con su tarea, donde había planeado cada peso de nuestro presupuesto familiar, y por primera vez en mi vida, sentí algo que no había sentido nunca hacia mis propios hijos. Odio. No. No era odio, era algo peor. Era decepción tan profunda que se sentía como un hoyo negro en el pecho, succionando todo lo bueno que había sentido hacia ellos durante décadas. Era la comprensión devastadora de que no solo me habían robado mi coche, me habían robado mi ilusión de ser una buena madre, mi creencia de que había criado hijos que me respetaban, mi fe en que el amor incondicional era correspondido con algo más que explotación. Me levanté de la mesa y fui al ropero de mi recámara. En el fondo, debajo de cobijas viejas y ropa que ya no me quedaba, guardaba una caja de zapatos llena de documentos importantes. Saqué los papeles del coche, la factura original, el registro vehicular, la póliza del seguro. Todo estaba a mi nombre. Carmen Esperanza Vázquez. Mi coche. Mi propiedad. Vendido sin mi consentimiento. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No mi corazón. Eso ya estaba roto desde hace tiempo. Se rompió algo más profundo. Mi disposición a seguir siendo víctima de mi propia bondad. Me senté en el borde de mi cama, con los papeles en las manos, y tomé una decisión que sabía que cambiaría todo para siempre. No iba a permitir esto. No más. Al día siguiente, lunes, me vestí con mi mejor ropa, el traje azul marino que había comprado para la graduación de Jaime, los zapatos negros que solo usaba para ocasiones especiales, y el collar de perlas falsas que me había regalado Dolores en Navidad. Me peiné el cabello hacia atrás en un chongo elegante, y me maquillé por primera vez en meses. Tomé el camión al centro de la ciudad, y fui directamente a la oficina del Registro Público de la Propiedad. La señorita que me atendió, una muchacha joven con uñas largas y una paciencia infinita, me explicó cómo consultar si mi vehículo había sido vendido o transferido recientemente. ¿Tiene los datos del comprador?, me preguntó mientras tecleaba en su computadora. No sé quién lo compró. Ni siquiera sabía que se había vendido. La muchacha me miró con una expresión que había visto antes. La mirada que la gente pone cuando entiende que está siendo víctima de algo, pero no saben si meterse o quedarse callados. Señora, según el sistema,
El vehículo fue transferido el jueves pasado a nombre de un señor Fernando Castillo Mendoza. ¿No le suena ese nombre? Fernando, el exmarido de Mónica. Ese mismo Fernando que la había dejado por otra mujer, que no había querido dar ni un peso para el divorcio, que había desaparecido de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Mónica había vendido mi coche a su exesposo, a un hombre que me odiaba porque siempre le dije que no era suficiente para mi hija. La ironía me golpeó como una bofetada. Después de todo lo que había hecho por ella, después de haber pagado su boda perfecta, después de haberla consolado cuando él la dejó, Mónica había vendido mi única posesión valiosa al mismo hombre que le había roto el corazón. «Señora, ¿está usted bien?», preguntó la muchacha del registro. No, no estaba bien, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué iba a hacer al respecto. Esa tarde llamé a Jaime desde el teléfono público que está afuera del Oxxo, cerca del registro. No quería que tuviera mi ubicación cuando habláramos. Algo me decía que necesitaba mantener cierta distancia, cierto control sobre la situación. Contestó al tercer timbrazo, con esa voz relajada de quien está disfrutando sus vacaciones europeas con dinero ajeno. «¿Mamá? ¿Por qué llamas de número desconocido?» «Me asustaste». «Jaime Eduardo Vázquez Moreno», dije usando su nombre completo, como cuando era niño y había hecho algo muy malo. «Quiero que me expliques inmediatamente por qué vendiste mi coche a Fernando Castillo». El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Escuché ruido de fondo, música, gente hablando en lo que sonaba como un café europeo, el tintineo de tazas y platos. Mi hijo estaba desayunando en París mientras yo estaba parada en una calle polvorienta de Guadalajara, usando mis últimas monedas para hacer una llamada que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Mamá, ¿cómo supiste que? ¿Cómo supiste que?», grité, y varias personas que pasaban voltearon a verme. «¿Cómo supe que vendieron mi propiedad sin mi permiso para pagarse vacaciones de lujo?» «Espérate, espérate, no te alteres. Podemos explicarte todo cuando regresemos». «No me voy a esperar, Jaime. Quiero explicaciones ahora mismo. ¿Cómo pudieron hacerme esto?» Escuché cómo le susurraba a alguien, probablemente a Mónica, y después volvió al teléfono con un tono completamente diferente. Ya no era el hijo avergonzado que había sido descubierto en una travesura. Era el hombre de negocios que conocía muy bien cómo manipular situaciones difíciles. «Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero esto lo hicimos pensando en ti también. Ese coche ya estaba muy viejo. Gastaba mucha gasolina. Te estaba saliendo caro el mantenimiento. Era mejor venderlo ahora que perdiera más valor. ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero de mi coche? Eso es lo que te queremos explicar cuando regresemos. Hicimos una inversión. Usamos parte del dinero para este viaje de negocios. Estamos haciendo contactos importantes aquí en Europa. Cuando regresemos, vas a ver que todo valió la pena. Viaje de negocios. Las fotos de champán y lujo se transformaron mágicamente en contactos importantes. Las compras en Louis Vuitton se volvieron inversiones. La traición se convirtió en pensando en ti también. Jaime, ¿me estás diciendo que robaste mi coche para irte de vacaciones y ahora me vienes con que fue un viaje de negocios? No es robo, mamá. Eres mi madre. Somos familia. Todo lo que tenemos es de todos. Esa frase me cayó como un rayo. Todo lo que tenemos es de todos. Durante décadas había sido cierto, pero solo en una dirección. Todo lo que yo tenía era de todos, pero todo lo que ellos tenían jamás había sido mío. Sus sueldos, sus departamentos, sus coches, sus vidas. Todo eso era exclusivamente suyo. Si todo es de todos, Jaime, ¿por qué nunca me has invitado a tu departamento? ¿Por qué cuando necesito dinero para mis medicinas tengo que pedírtelo prestado? ¿Por qué cuando se me descompuso la lavadora el año pasado tuve que comprar una usada mientras tú tienes una casa llena de electrodomésticos nuevos? Otro silencio largo. Esta vez escuché a Mónica de fondo, hablando rápido en voz baja, claramente molesta. «Mamá, estas no son conversaciones para tener por teléfono. Regresamos en una semana y arreglamos todo esto como gente civilizada». ¿Gente civilizada?
¿La gente civilizada roba el coche de su madre para irse de vacaciones? Nadie robó nada. Ahora ya estaba gritando también. Deja de ser tan dramática. Siempre estás exagerando todo. Por eso papá se fue. La mención de Alejandro fue la gota que derramó el vaso. Mi exmarido, que me había abandonado por otra mujer, que había fallado como padre y como esposo, que había dejado toda la responsabilidad de criar a sus hijos en mis hombros mientras él se construía una nueva vida, ahora era usado como arma en mi contra. Tu padre se fue porque es un cobarde que no supo valorar lo que tenía. Y por lo que veo, mis hijos salieron igualitos a él. Colgué el teléfono con tanta fuerza que una señora que esperaba para usarlo se asustó. Mis manos temblaban de rabia. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no quería derramar, pero más que tristeza, sentía algo que no había sentido en años. Determinación. 20 minutos después, mi teléfono celular sonó. Era Mónica. Contesté sin saludar. Mamá, Jaime me contó que andas muy alterada. ¿Qué es todo este drama? Drama. Como si descubrir que tus hijos te habían robado fuera una exageración de mi parte. Mónica Alejandra, quiero que me escuches muy bien. Vendieron mi coche sin mi permiso. Eso se llama robo. Falsificaron mi firma en los documentos. Eso se llama fraude. Y todo para irse de vacaciones mientras yo me quedo sin transporte. Ay, mamá, por favor. ¿Acaso no te criamos bien? ¿No te damos amor? ¿No te visitamos? Un favor que te pedimos en toda la vida y ya estás montando un circo. ¿Un favor? ¿Robarme es un favor? No es robar. Es una emergencia familiar. Jaime perdió un proyecto importante en el trabajo. Yo tengo deudas de la escuela. Necesitábamos hacer este viaje para conseguir clientes nuevos. Tú siempre nos has apoyado en todo. ¿Por qué ahora nos das la espalda? La manipulación era tan obvia que me dolió en el alma. Primero era por tu bien. Después era viaje de negocios. Ahora era emergencia familiar. La historia cambiaba cada vez que hablaba con uno de ellos. Pero una cosa permanecía constante. Yo era la mala por estar molesta. Mónica, si era una emergencia, ¿por qué no me pidieron el dinero prestado? ¿Por qué lo hicieron a mis espaldas? Porque sabíamos que ibas a decir que no. Siempre dices que no tienes dinero, que todo está muy caro, que tienes que ahorrar, pero ese coche ahí estaba, perdiendo valor todos los días. Ese coche era mi libertad, Mónica. Era la única cosa que tenía que era completamente mía. Ay, mamá, qué dramática. Es solo un carro. Te compramos otro cuando regresemos. Uno mejor. ¿Con qué dinero me van a comprar otro carro? ¿Con el que se están gastando en restaurantes de lujo en Europa? ¿Cómo sabes? ¿Nos estás espiando? Vi sus fotos de Instagram. Vi la bolsa de Louis Vuitton que te compraste. Vi los hoteles de 5 estrellas donde se están quedando. Todo pagado con mi coche. Mónica suspiró con esa exasperación que usaba cuando consideraba que alguien estaba siendo muy difícil. Está bien, sí. Nos dimos algunos gustos. ¿Y qué? Llevamos años trabajando, años estresándonos, años sin poder disfrutar la vida. Nos merecíamos unas vacaciones decentes. ¿Y yo no? ¿Yo no llevo años trabajando? ¿Yo no llevo años estresándome manteniendo esta familia? ¿Yo no me merezco aunque sea conservar las pocas cosas que tengo? No es lo mismo, mamá. Tú ya viviste tu vida, ya tuviste tu juventud, ya tuviste tus oportunidades. Nosotros estamos empezando, necesitamos experiencias, necesitamos invertir en nuestro futuro. Tú ya viviste tu vida. Las mismas palabras que Jaime había usado antes. Como si a los 65 años yo fuera un mueble que ya había cumplido su función y ahora solo servía para ser usado por otros. Como si mi vida hubiera terminado el día que ellos nacieron y desde entonces solo existiera para servirlos. Mónica, escúchame bien. Tienen una semana para devolverme mi coche o el equivalente en dinero. Si no lo hacen, voy a proceder legalmente. Se rió. Literalmente se rió. ¿Legalmente? ¿Vas a demandar a tus propios hijos? ¿Sabes cómo te va a ver la gente? ¿Sabes lo que van a decir los vecinos, la familia? Miren a Carmen, tan mala madre que demandó a sus hijos por un carro viejo. Me da igual lo que diga la gente. No te da igual, mamá. Te conozco. Te importa muchísimo lo que piensen los demás. Por eso nunca te has vuelto a casar.
por eso nunca sales con amigas, por eso vives toda encerrada cuidando tu reputación de señora decente. ¿De verdad vas a arruinar eso por un carro? Sus palabras eran como cuchillos, precisos y afilados, diseñados para cortar en los lugares donde más dolía. Conocía mis inseguridades, mis miedos, mis puntos débiles, y los estaba usando como armas para mantenerme controlada. Cuelgo en 10 segundos, Mónica. O me aseguran que van a devolverme mi dinero, o mañana mismo voy con un abogado. Haz lo que quieras, mamá. Pero cuando termines en vergüenza y sigamos siendo tus únicos hijos, acuérdate de que tú decidiste escoger un carro por encima de tu familia. Colgó. Me quedé parada en la banqueta, sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo cómo toda mi realidad se reorganizaba en mi cabeza. Mis hijos no solo me habían robado, me estaban chantajeando emocionalmente para que aceptara el robo. Me estaban amenazando con el abandono si no permitía que me siguieran explotando. Y lo más doloroso de todo, lo estaban haciendo con la frialdad calculada de personas que sabían exactamente cómo manipularme porque habían tenido toda una vida para estudiar mis debilidades. Esa noche, por primera vez en décadas, no pude cenar. No por falta de dinero, no por falta de comida, sino porque el nudo en mi garganta no me dejaba tragar. Me senté en mi mecedora, con las luces apagadas, viendo pasar los carros por la ventana y preguntándome en qué momento había dejado de ser una madre para convertirme en una víctima. El martes por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en años. No era la claridad que viene después de una buena noche de sueño, porque había dormido terriblemente, dando vueltas y repasando cada palabra de las conversaciones del día anterior, sino la claridad que llega cuando finalmente entiendes que ya no tienes nada que perder porque ya te lo han quitado todo. Me levanté, me bañé con calma y por primera vez en meses me puse la blusa verde jade que había comprado en una liquidación hace 2 años, pero que nunca había usado porque era muy elegante para el día a día. ¿Para qué día la estaba guardando? ¿Para cuál ocasión especial que nunca llegaba porque toda mi vida giraba alrededor de las necesidades de otros? Desayuné sentada en mi mesa, no parada en la cocina como hacía siempre por las prisas. Me preparé un café como Dios manda, con canela y una pizca de azúcar mascabado, y me senté a saborearlo mientras veía por la ventana cómo el señor de la tienda de la esquina abría su negocio con la misma rutina de todos los días. Había algo reconfortante en esa normalidad ajena, en saber que el mundo seguía funcionando igual aunque el mío hubiera cambiado para siempre. A las 9 en punto, tomé el camión hacia el centro. Esta vez no me sentí humillada por tener que usar el transporte público. Era mi decisión, mi forma de moverme, y nadie me la había arrebatado. Llevaba en mi bolsa de mano todos los documentos del coche, mi identificación y 500 pesos que había estado ahorrando para comprarme zapatos nuevos. Hoy, esos zapatos podían esperar. Tenía algo más importante que hacer. La oficina del licenciado González Ruiz quedaba en un edificio viejo del centro, de esos con pasillos largos y techos altos que huelen a papel y a años acumulados. Lo había encontrado en los anuncios clasificados del periódico, en la sección de Abogados Accesibles. Su anuncio decía: consulta gratuita, casos civiles y familiares. Se habla con la verdad. Esa última línea fue la que me convenció. Necesitaba a alguien que me hablara con la verdad, sin endulzarme las cosas. El licenciado era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y lentes que se había quitado y puesto varias veces mientras revisaba mis documentos. Su oficina era pequeña pero ordenada, con estantes llenos de libros de leyes y una foto de su familia en el escritorio. Me recordó a los maestros de primaria de cuando era niña, serios pero bondadosos, con esa paciencia que viene de haber visto muchas historias humanas. Señora Vázquez, me dijo después de revisar todos los papeles. Lo que le hicieron sus hijos es, efectivamente, robo. También es falsificación de documentos si usaron su firma sin autorización. Tenemos elementos suficientes para proceder legalmente. ¿Pero? ¿Cómo sabe que hay un pero? Porque en mi experiencia, siempre hay un pero, cuando las cosas son demasiado claras. Se rió, un sonido cálido que me tranquilizó. Tiene razón. El pero
es que son sus hijos. Los procesos legales contra familiares directos son complicados, no tanto legalmente, sino emocionalmente. Y son públicos. Van a salir en el periódico, los vecinos se van a enterar, la familia va a tomar bandos. ¿Y usted qué me recomienda? Que les mande una carta poder, firmada por mí, exigiendo la devolución del vehículo o su equivalente monetario en un plazo de 15 días. Si no cumplen, entonces procedemos con la demanda formal. ¿Cuánto me costaría todo eso? La carta, 1,500 pesos. Si llegamos a juicio, serían 15,000 más, pero solo si ganamos. Si perdemos, no me pagan nada adicional. 15,000 pesos. Casi la mitad de lo que valía mi coche. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de algo que no tenía precio. Mi dignidad. Hágala. El licenciado sacó una máquina de escribir antigua y comenzó a redactar la carta mientras yo le dictaba todos los detalles. El sonido de las teclas contra el papel era como música para mis oídos. Cada palabra que él escribía era un paso hacia recuperar algo de lo que me habían quitado. 2 horas después, salí de su oficina con 3 copias de la carta más importante que había firmado en mi vida. Una para Jaime, una para Mónica y una para mí. Fui directamente al correo certificado y las mandé a sus direcciones de trabajo. Quería que las recibieran en público, frente a sus compañeros, para que sintieran aunque fuera una pizca de la vergüenza que yo había sentido. El resto de la semana fue extraño. Por primera vez en décadas, no tenía a nadie a quien cocinarle, a nadie a quien esperar, ningún hijo que pudiera llegar pidiendo dinero o favores. Al principio, la casa se sentía demasiado silenciosa. Estaba acostumbrada al ruido constante de mi teléfono sonando con peticiones y emergencias ajenas. Ahora el silencio era total, pero gradualmente, comencé a redescubrir cosas que había olvidado sobre mí misma. Como que me gustaba escuchar música ranchera por las mañanas mientras hacía la limpieza. Como que disfrutaba cocinar solo para mí, experimentando con recetas pequeñas en lugar de preparar siempre las mismas comidas en cantidades familiares. Como que tenía opiniones sobre los programas de televisión que veía, porque ya no tenía que ceder el control remoto a nadie más. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui sola al cine. Había una función de la tarde de una película mexicana que quería ver, pero que sabía que a mis hijos les parecería cursi y para viejitas. Compré mi boleto, mis palomitas, y me senté en la fila del medio como me gustaba. Durante 2 horas, me olvidé de todo. Reí, lloré con la película, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como Carmen, no como la mamá de Jaime y Mónica. El viernes por la noche, mi hermana Dolores vino a visitarme. Se sentó en mi cocina, tomó café, y me estudió con esa mirada que tienen las hermanas mayores cuando saben que algo ha cambiado. «Te ves diferente», me dijo. ¿Diferente cómo? No sé. Más presente. Como si hubieras regresado de un viaje muy largo. No le había contado nada sobre la situación legal. Quería esperar a ver qué pasaba antes de involucrar a más familia en el drama. Pero tenía razón. Me sentía más presente, más conectada conmigo misma. Dolores, ¿tú crees que fui mala madre? ¿De dónde sale esa pregunta? No sé. A veces pienso que si hubiera puesto más límites, si hubiera dicho no más seguido, tal vez mis hijos habrían aprendido a valorar lo que tenían. Dolores puso su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. Carmen Esperanza, en toda mi vida nunca he conocido a una madre más entregada que tú. Te desviviste por esos chamacones. Les diste todo lo que tenías y muchas cosas que no tenías. Si salieron malagradecidos, no es culpa tuya. Es culpa de ellos por no saber reconocer el tesoro de madre que tuvieron. Sus palabras me llegaron al alma, pero también me hicieron reflexionar. Había una diferencia entre ser una buena madre y ser una madre que permitía todo. Durante años, había confundido el amor incondicional con la ausencia total de límites. Había creído que demostrar amor significaba nunca decir no, nunca ponerme a mí misma primero, nunca exigir respeto a cambio. El sábado llegó la llamada que estaba esperando. Era Jaime, y por primera vez en años sonaba genuinamente asustado. «Mamá, recibí una carta de un abogado». «¿Qué es esto?» «Es exactamente lo que dice la carta, hijo. Tienen 15 días para devolverme mi coche o su valor en dinero.
o los voy a demandar por robo y falsificación de documentos. ¿Estás loca? ¿De verdad contrataste un abogado? ¿Tienes idea de cuánto dinero estás tirando en tonterías? Es mi dinero, Jaime. Por primera vez en décadas, estoy gastando mi dinero en mis necesidades. Mamá, esto se puede resolver hablando. No necesitamos abogados. Somos familia. La familia se respeta, Jaime. La familia no se roba entre sí. Está bien, está bien. Regresamos mañana domingo. El lunes vamos a tu casa y arreglamos todo esto. No van a venir a mi casa, Jaime. Si quieren hablar, será en la oficina del licenciado González, con él presente como testigo. Los espero el lunes a las 3 de la tarde. ¿Qué? ¿Ahora ya ni podemos ir a tu casa? A mi casa van hijos que me respetan. Ustedes, por ahora, solo son personas que me deben dinero. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No te reconozco, mamá. ¿Quién te metió todas estas ideas en la cabeza? Nadie me metió nada, Jaime. Solo me cansé de permitir que me faltaran al respeto. Nos vemos el lunes a las 3. Si no van, el martes presentamos la demanda. Colgué el teléfono y me senté en mi mecedora. Afuera había comenzado a llover. Esa lluvia suave de mayo que refresca el aire y hace que las bugambilias del jardín huelan más intenso. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la lluvia no me daba tristeza, me daba paz. Había cruzado una línea que nunca pensé que sería capaz de cruzar. Había puesto mis necesidades por encima de las de mis hijos. Había elegido mi dignidad por encima de su comodidad, y aunque no sabía qué iba a pasar el lunes, sabía que había hecho lo correcto. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses, sin pesadillas, sin despertarme preocupada por problemas ajenos, sin planear mentalmente todo lo que tenía que hacer al día siguiente para mantener felices a otras personas. Desperté descansada y por primera vez en años, emocionada por ver qué me traería el día. El lunes a las 3 en punto llegué a la oficina del licenciado González. Llevaba mi vestido azul marino, el mismo que había usado para ir al registro público, pero esta vez me sentía completamente diferente. No era la mujer desesperada que había llegado la semana anterior buscando justicia. Era una mujer que había tomado una decisión y estaba dispuesta a sostenerla hasta las últimas consecuencias. Jaime y Mónica ya estaban ahí cuando llegué, sentados en las sillas de plástico del pasillo como niños castigados esperando a ser llamados por el director. Se veían terribles. Jaime tenía ojeras profundas y la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Mónica no traía maquillaje, y su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. El viaje a Europa había terminado abruptamente, y se notaba. Cuando me vieron llegar, los dos se levantaron de inmediato. Mónica se acercó a abrazarme, pero yo di un paso atrás. Aquí no, Mónica. Adentro, con el licenciado presente. Mamá, por favor, no seas así. Somos tu familia. La familia que respeta es familia. La que roba y miente son extraños que comparten mi apellido. Jaime se veía furioso, pero había algo más en su expresión. Miedo. Miedo real de que su madre, esa mujer que durante toda su vida había sido predecible y manipulable, hubiera cambiado las reglas del juego para siempre. Entramos a la oficina del licenciado González, quien nos recibió con la formalidad que requería la situación. Había preparado una mesa redonda con 4 sillas, documentos ordenados y una grabadora pequeña en el centro. Buenas tardes. Soy el licenciado González Ruiz, representante legal de la señora Carmen Vázquez. Esta reunión está siendo grabada con el consentimiento de todas las partes para efectos legales. Procederemos a revisar los hechos. Jaime y Mónica se miraron entre ellos, claramente incómodos con la formalidad del procedimiento. Habían venido esperando una conversación familiar, no una audiencia legal. El licenciado expuso los hechos con una precisión quirúrgica. La venta no autorizada del vehículo, la falsificación de documentos, el uso del dinero para fines personales, la negativa a devolver los fondos. Cada punto era acompañado por evidencia. Copias de los documentos originales, registros de la transferencia de propiedad, capturas de pantalla de las redes sociales, mostrando el uso lujoso de los fondos. Según la legislación vigente,
continuó el licenciado. Estamos ante un caso claro de apropiación indebida agravada por la relación familiar, que paradójicamente hace más grave el delito, no menos. Mónica fue la primera en hablar, con esa voz temblorosa que usaba cuando era niña y había roto algo valioso. Mamá, nunca pensamos que fueras a reaccionar así. Siempre has sido tan comprensiva, tan generosa. No entendemos por qué ahora nos tratas como criminales. Porque se comportaron como criminales, Mónica. Robaron mi propiedad, falsificaron mi firma, mintieron sobre sus intenciones, y cuando los confronté, me insultaron y me amenazaron. Jaime se inclinó hacia adelante, intentando tomar control de la situación con esa autoridad empresarial que había desarrollado en su trabajo. Mira, mamá, entendemos que estés molesta. Tal vez no manejamos la situación de la mejor manera, pero esto se puede arreglar sin abogados, sin drama público, sin lastimar a la familia. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Te devolvemos el dinero. No todo de una vez, porque obviamente no lo tenemos completo ahora mismo, pero podemos hacer un plan de pagos. Digamos, 5,000 pesos mensuales durante un año. El licenciado González se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que había aprendido a reconocer como su forma de controlar la irritación. Joven, el vehículo tenía un valor de mercado de 52,000 pesos. Su propuesta implica que su madre debe darles un préstamo sin intereses por 12 meses para recuperar algo que ya le pertenecía. ¿Le parece justo? Es lo que podemos hacer en este momento, respondió Jaime, con esa terquedad que había heredado de su padre. ¿Y el coche? Pregunté. Mientras ustedes me pagan a plazos mi propio dinero. ¿Cómo me voy a transportar? ¿Cómo voy a ir al doctor, al mercado, a visitar a mi hermana? Mónica suspiró con exasperación. Ay, mamá, ¿para qué necesitas coche? Casi no sales. Puedes usar Uber, o pedirle a los vecinos que te lleven, o tomar el camión. No es el fin del mundo. Esa respuesta me golpeó como una bofetada. No solo habían robado mi libertad, sino que consideraban que no tenía derecho a tenerla. En su mente, yo era una anciana cuyo mundo debía limitarse a los pocos metros cuadrados de mi casa, dependiendo de la caridad ajena para cualquier movimiento. Mónica Alejandra, dije, y mi voz sonó tan fría que hasta yo me sorprendí. Acabo de cumplir 65 años, no 90. Tengo derecho a moverme con libertad, a mantener mi independencia, a no depender de nadie para las actividades básicas de la vida. Pero, mamá, pero nada, exploté, y mi voz llenó toda la oficina. Durante 37 años me sacrifiqué por ustedes. Trabajé 3 empleos para que pudieran estudiar. Vendí mis pocas joyas para que tuvieran lo que querían. Me quedé sin comer para que ustedes no se quedaran sin nada. Y la única cosa que tenía que era completamente mía, me la robaron para irse de vacaciones. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el ruido de la calle. Por primera vez en mi vida, había gritado a mis hijos. Por primera vez, había puesto mi dolor por encima de su comodidad. Jaime fue el primero en recuperarse. Está bien, mamá. Entendemos que estés muy molesta. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué va a hacer que esto se arregle? Saqué de mi bolsa una hoja de papel que había preparado esa mañana. La desdoblé sobre la mesa con manos firmes. Quiero 52,000 pesos. En efectivo. Esta semana. O procederemos con la demanda formal. ¿Esta semana? Gritó Mónica. ¡Eso es imposible! No tenemos esa cantidad. Tenían esa cantidad para gastársela en Europa. Consíganla para devolvérmela. No es lo mismo, mamá, argumentó Jaime. Ese dinero ya se gastó. Ya no existe. Pues entonces vendan algo. Sus televisiones, sus computadoras, las cosas que compraron en Europa. Pidan prestado. Trabajen tiempo extra. Hagan lo que sea, pero consigan mi dinero. Eres imposible, murmuró Mónica. Completamente irracional. Me levanté de mi silla y la miré directamente a los ojos. No, hija. Irracional era permitir que me trataran como su cajero automático personal durante décadas. Irracional era creer que el amor incondicional significaba permitir cualquier abuso. Irracional era pensar que ustedes algún día iban a valorar los sacrificios que hice por ustedes. ¿Y si no conseguimos el dinero?
preguntó Jaime, con una voz que intentaba sonar desafiante pero que temblaba en los bordes. Entonces el martes presentamos la demanda formal. Y créanme, cuando esto salga en los periódicos, cuando sus jefes se enteren de que están siendo demandados por robar a su propia madre, cuando sus amigos vean las fotos de sus vacaciones de lujo pagadas con dinero robado, van a entender lo que significa la vergüenza pública. Mónica se echó a llorar. No era el llanto manipulativo que había usado de niña para conseguir lo que quería. Era un llanto de pánico, de alguien que finalmente entendía que las consecuencias de sus actos habían llegado para quedarse. Mamá, por favor, somos tus hijos. Nos amas. No puedes hacernos esto. Los amo, dije. Y mi voz se suavizó por primera vez en toda la reunión. Los amo tanto que durante años permití que me lastimaran con tal de no lastimarlos a ustedes. Pero amar no significa permitir que te destruyan. Amar también significa enseñar que los actos tienen consecuencias. ¿Y si pagamos?, preguntó Jaime. ¿Y si conseguimos el dinero? ¿Las cosas van a volver a ser como antes? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque sabía que la respuesta era no. Algo se había roto para siempre entre nosotros. No era solo el coche, no era solo el dinero, era la confianza, el respeto, la imagen que tenía de ellos como personas buenas que habían cometido un error. No, respondí honestamente, las cosas nunca van a volver a ser como antes, pero podrían ser mejores, podrían ser honestas, podrían basarse en respeto mutuo en lugar de explotación unilateral. El licenciado González intervino con su voz profesional. Señores, tienen hasta el viernes a las 5 de la tarde para presentar el pago completo o un plan de pago aceptable para la señora Vázquez. Si no se presenta ninguna de las dos opciones, procederemos con la demanda formal el lunes siguiente. Jaime y Mónica se levantaron sin decir palabra. En la puerta, Mónica se volteó una última vez. Espero que valga la pena, mamá. Espero que tu dinero te dé más felicidad de la que te dimos nosotros. No es el dinero, Mónica, le respondí. Es mi dignidad. Y sí, vale la pena. Se fueron sin despedirse. El licenciado González recogió sus papeles en silencio, respetando el momento. Finalmente, me miró con algo que parecía admiración. Señora Vázquez, en 30 años de ejercer derecho familiar, he visto muchos casos de abuso económico entre familiares. Muy pocas víctimas tienen el valor de llegar hasta donde usted ha llegado. ¿Cree que hice lo correcto? Creo que hizo lo necesario. Y a veces, lo necesario y lo correcto son la misma cosa. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente vacía, no triunfante, no victoriosa, solo libre, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente hubiera encontrado un lugar donde dejarlo. Esa noche, sola en mi casa, me serví una copa del brandy que guardaba para ocasiones especiales. Nunca había definido qué constituía una ocasión especial, así que el brandy había permanecido intacto durante años. Esta noche decidí que recuperar mi dignidad era suficientemente especial. Brindé por mí misma, por mi valor, por mi nueva vida. Afuera, las bugambilias se mecían suavemente en la brisa nocturna, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía lleno de posibilidades. El miércoles por la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. Señora Carmen, habla Fernando Castillo. Fernando, el exmarido de Mónica, el mismo Fernando a quien le habían vendido mi coche. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Qué necesita, Fernando? Señora, me enteré de todo el problema con el coche. Quería decirle que yo no sabía que se lo habían quitado a usted sin permiso. A mí me dijeron que ya no lo necesitaba, que se lo querían vender rápido porque se iba a vivir con su hermana. ¿Y usted les creyó? Hubo una pausa larga. La verdad, señora, yo andaba despechado. Cuando Mónica me llamó ofreciéndome el coche barato, pensé que era una forma de, no sé, de quedarse bien conmigo después de todo lo que pasó. Pero nunca pensé que se lo estaban robando a usted. ¿Por qué me está llamando, Fernando? Porque quiero devolverle su coche, sin dinero de por medio. Así como está. No podía creer lo que estaba escuchando.
El hombre que había sido el causante de tantas lágrimas de mi hija, el que la había abandonado cuando más lo necesitaba, estaba ofreciéndome más dignidad que mis propios hijos. ¿Estás seguro? Completamente. Nunca me sentí bien con esa compra. El coche está en perfecto estado. Yo no lo he usado casi. Si quiere, puedo llevárselo hoy mismo. Fernando, eso es muy generoso de su parte, pero ¿por qué haría eso? Porque usted fue la única persona de esa familia que siempre me trató con respeto, incluso cuando las cosas se pusieron feas con Mónica, y porque robarle a su propia madre está mal, sin importar qué excusas se inventen. Esa tarde, Fernando llegó a mi casa manejando mi Peugeot blanco. Se veía exactamente igual, como si hubiera estado esperándome en casa de un amigo mientras yo resolvía algunos problemas. Fernando bajó del coche, me entregó las llaves y los papeles, y se quedó parado en mi cochera con las manos en los bolsillos. Señora Carmen, hay algo más que debería saber. ¿Qué cosa? Jaime me habló ayer. Me ofreció 10,000 pesos por no devolvérselo. Me dijo que usted se había vuelto loca, que estaba inventando problemas donde no los había, que si yo le regresaba el coche, usted iba a creer que tenía razón en todo esto. Sentí una mezcla de tristeza y asco. Mis hijos habían llegado tan lejos en su manipulación que estaban tratando de usar a otras personas para mantener su narrativa de que yo era la problemática. ¿Y qué le respondió? Le dije que me parecía un patán por robarle a su madre, y que si tenía 10,000 pesos para ofrecérmelos a mí, entonces tenía dinero para pagarle a usted lo que le debía. Me reí. Por primera vez en semanas, me reí genuinamente. Fernando, muchas gracias. De verdad, no sé cómo agradecerle. No me agradezca, señora. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Esa noche llamé al licenciado González para contarle lo que había pasado. Parecía tan sorprendido como yo. Señora Vázquez, esto es muy inusual. En casos como estos, lo normal es que los cómplices se protejan entre sí. Este joven demostró más integridad que muchas personas que he conocido. ¿Qué hacemos ahora con el caso legal? Bueno, usted ya recuperó su vehículo, pero sus hijos siguen siendo culpables de robo y falsificación de documentos. ¿Quiere continuar con la demanda? La pregunta me hizo reflexionar toda la noche. Tenía mi coche de vuelta, que era lo más importante, pero algo dentro de mí sabía que esto no podía quedar así. No por venganza, sino porque Jaime y Mónica necesitaban entender que sus acciones tenían consecuencias reales. Quiero que les mande una carta final. Exijo una disculpa pública, por escrito, donde reconozcan lo que hicieron. Y quiero que paguen los gastos legales que he tenido. Si no lo hacen, procederemos con la demanda. ¿Cuánto tiempo les damos? 1 semana. El viernes recibí una visita inesperada. Era mi nieto, Diego, el hijo mayor de Jaime. Tenía 17 años y desde pequeño había sido mi consentido. Apareció en mi puerta con los ojos rojos y una expresión que no le había visto nunca. «¿Abuela? ¿Puedo pasar?» «Claro. Mijo, ¿qué tienes?» Se sentó en mi sala y se echó a llorar como cuando era niño y se lastimaba jugando fútbol. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de vergüenza. «Abuela, me enteré de lo que hicieron mi papá y mi tía. Mi mamá me contó todo anoche. ¿Y qué piensas de eso? Que están mal. Muy mal. Yo siempre pensé que mi papá era un hombre bueno, honorable, pero robarle a su propia madre, no sé ni cómo verlo a la cara. Diego, tu papá es un buen hombre que tomó malas decisiones. Eso no lo define completamente. ¿Cómo puede defenderlo después de lo que le hizo? No lo estoy defendiendo. Estoy tratando de no odiarlo. Hay una diferencia. Diego me miró con esos ojos grandes que había heredado de su abuelo Alejandro, pero con una madurez que ninguno de mis hijos había demostrado jamás. «Abuela, quiero pedirle disculpas en nombre de toda la familia. Lo que le hicieron está mal, y no hay excusa que lo justifique. Tú no tienes que disculparte por las acciones de otros, mijo. Sí tengo que hacerlo, porque es mi familia, y porque quiero que sepa que no todos pensamos igual. Mi hermana y yo hemos estado ahorrando dinero de nuestros trabajos de medio tiempo. No es mucho, pero queremos dárselo para ayudar a pagar los gastos que ha tenido por todo esto». Sacó un sobre de su mochila y lo puso en mi mesa de centro.
Adentro había 3,000 pesos en billetes de diferentes denominaciones, claramente juntados moneda por moneda durante meses. Diego, no puedo aceptar esto. Es su dinero. Abuela, toda mi vida usted nos ha dado todo. Cuando éramos pequeños y mis papás no tenían dinero para juguetes en Navidad, usted aparecía con regalos. Cuando empecé la preparatoria y necesitaba uniforme, usted me llevó a comprarlo. Cuando mi hermana quería tomar clases de guitarra, usted le pagó las primeras lecciones hasta que mis papás pudieron hacerse cargo. No recordaba que él se hubiera dado cuenta de todas esas cosas. Diego, déjeme terminar, abuela. Nunca le dijimos gracias como debíamos. Y ahora vemos que mis papás se aprovecharon de su bondad toda la vida. Pero usted nos enseñó a mi hermana y a mí lo que significa ser buenas personas, no con palabras, sino con ejemplo. Y ahora queremos demostrarle que sí aprendimos. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolsa. No porque necesitara el dinero, sino porque rechazarlo habría sido rechazar el amor genuino de mi nieto. Gracias, Diego. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar. Abuela, ¿usted va a perdonar a mi papá? Algún día, mijo. Cuando él entienda realmente lo que hizo, cuando se disculpe de verdad, no solo porque lo atraparon, sino porque entienda el daño que causó. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, voy a aprender a vivir para mí misma. Durante décadas viví para otros. Es hora de que descubra quién es Carmen cuando no está siendo la mamá de alguien o la abuela de alguien. Esa semana tomé decisiones que nunca pensé que tomaría. Primero, me inscribí en clases de computación en el centro comunitario. Quería aprender a usar Internet correctamente, no solo para revisar las redes sociales de mis hijos, sino para conectarme con el mundo. Segundo, busqué información sobre grupos de mujeres de mi edad. Encontré un club de lectura que se reunía los martes en la biblioteca municipal y un grupo de caminata que se juntaba los sábados en el Parque Agua Azul. Tercero, y esto fue lo más difícil, fui al banco y abrí una cuenta de ahorros nueva. Una cuenta que sería solo mía, donde guardaría dinero para cosas que quisiera hacer, no para emergencias de otros. Deposité los 3,000 pesos de Diego más 2,000 que había estado guardando para, por si algo se ofrece. El martes de la siguiente semana llegó el día del grupo de lectura. Había comprado el libro que estaban leyendo, una novela de Isabel Allende que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Y llegué a la biblioteca con 15 minutos de anticipación, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Había 8 mujeres en el grupo, todas entre los 50 y 70 años. Algunas eran viudas, otras divorciadas, una que otra soltera que había decidido dedicar su vida a su carrera. Pero todas tenían algo en común. Habían llegado a un punto en sus vidas donde podían elegir qué hacer con su tiempo sin consultar a nadie más. Durante la discusión del libro, me di cuenta de algo que me sorprendió. Tenía opiniones. Opiniones propias, formadas por mis propias experiencias, no influenciadas por lo que alguien más esperaba que pensara. Y más sorprendente aún, a las otras mujeres les interesaban mis opiniones. Después de la reunión, una señora llamada Elena se me acercó. Carmen, me encantó lo que dijiste sobre el personaje de Clara. Se nota que has vivido mucho y que has reflexionado sobre esas experiencias. Gracias, Elena. Pero siento que apenas estoy empezando a vivir realmente. ¿Sabes qué? Todas sentimos eso en algún momento. La vida real, la que vivimos para nosotras mismas, a veces no empieza hasta que dejamos de vivir para otros. Esa noche, cuando llegué a casa después de la reunión, mi casa se sentía diferente. No vacía, como me había sentido durante tantos años. Se sentía llena de posibilidades, llena de una mujer que tenía planes propios, intereses propios, un futuro que diseñaría ella misma. Me serví otra copa de mi brandy especial y salí al patio trasero. Las bugambilias habían florecido más intensamente, como si también ellas hubieran sentido el cambio en el ambiente. Me senté en la silla que había puesto bajo el árbol de mango y por primera vez en años no pensé en lo que tenía que hacer mañana para otras personas. Pensé en lo que quería hacer mañana para mí y sonreí. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en Tlaquepaque, esperando a Elena, mi amiga del club de lectura.
Es viernes por la tarde y acabo de regresar de mi primera clase de cerámica. Mis manos, que durante décadas solo habían conocido el trabajo doméstico y la costura industrial, ahora están aprendiendo a moldear arcilla, a crear cosas bellas solo porque me da placer hacerlo. Llevo un vestido nuevo, color verde esmeralda, que compré la semana pasada sin sentir culpa por gastar dinero en mí misma. Es la primera prenda de ropa que he comprado en años que no fuera por necesidad absoluta, sino porque me gustó cómo me veía cuando me la probé. La vendedora, una muchacha joven con sonrisa genuina, me dijo: «Señora, ese color le queda hermoso, se ve usted radiante». Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí radiante. Mi Peugeot blanco está estacionado afuera, lavado y encerado, con el tanque lleno y listo para el viaje que tengo planeado para mañana. Voy a manejar hasta Puerto Vallarta, sola, por primera vez en mi vida. He reservado un hotel frente al mar por 3 noches. Voy a leer, a caminar por la playa, a comer en restaurantes sin tener que cocinar para nadie más. La idea me emociona tanto que a veces me despierto en las madrugadas pensando en el sonido de las olas. Elena llega con su característico paso enérgico, cargando los libros de nuestra próxima reunión y esa sonrisa que ilumina cualquier espacio. A los 68 años, viuda desde hace 5, Elena se convirtió en el ejemplo de lo que podía ser la vida cuando una mujer decidía vivir para sí misma sin disculpas. «Carmen, te ves espléndida», me dice mientras se sienta. «Cada vez que te veo estás más, ¿cómo decirlo? Más presente, más tú. Me siento más yo», le respondo. Y es la verdad más honesta que he dicho en años. Hemos desarrollado este ritual de los viernes: café, charla, planes para el fin de semana. Elena me ha enseñado que la amistad entre mujeres adultas puede ser profunda sin ser complicada, generosa sin ser sacrificada, leal sin ser ciega. «¿Cómo van las cosas con tus hijos?», me pregunta mientras ordena su café americano de siempre. Es una pregunta que ya no me duele contestar. Durante los primeros meses después de todo lo que pasó, hablar de Jaime y Mónica era como tocar una herida abierta. Ahora es simplemente parte de mi historia, no la definición de mi presente. Jaime mandó una carta la semana pasada. Finalmente se disculpó por escrito, sin excusas ni justificaciones. Solo reconoció que lo que hicieron estuvo mal y que lastimaron a alguien que los había amado incondicionalmente. ¿Y cómo te sentiste al leerla? Aliviada. No porque significara que las cosas iban a volver a ser como antes, sino porque significaba que tal vez él estaba empezando a entender la gravedad de lo que había hecho. La carta de Jaime había llegado en un sobre manila, escrita a mano en varias páginas. No era la disculpa que había esperado durante tanto tiempo, llena de drama y promesas de cambio. Era algo mejor, una admisión honesta y directa de culpabilidad, sin intentos de minimizar el daño o distribuir la culpa. «Mamá», había escrito, «no hay excusa para lo que hicimos. No hay justificación que haga que robar tu coche sea algo aceptable. Te fallamos como hijos, como personas, como seres humanos. Entiendo si nunca puedes perdonarnos completamente, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que te hicimos». Mónica, por otro lado, seguía sin contactarme. Según Diego, estaba viviendo con una amiga y trabajando en un call center, luchando por pagar sus deudas. Había intentado conseguir otro trabajo, pero las referencias que necesitaba incluían a la empresa donde había trabajado antes, y aparentemente su salida no había sido en buenos términos cuando tuvieron que irse de Europa abruptamente. «¿La extrañas?», me pregunta Elena. «Extraño a la hija que creí que tenía. No extraño a la mujer que me robó para irse de vacaciones». Es una distinción que me tomó meses entender. Podía guardar luto por la relación que había perdido sin sentir obligación de restaurar una dinámica que había sido tóxica desde el principio. Diego viene a visitarme cada 2 semanas. Hemos desarrollado una relación completamente nueva, basada en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Él me cuenta sobre sus planes para la universidad, sobre la chica que le gusta, sobre sus sueños de estudiar ingeniería. Yo le cuento sobre mis clases, mis libros, mis nuevas amigas. Somos 2 personas que se eligen mutuamente,
no solo familiares unidos por sangre. Abuela, me dijo en su última visita, ¿se arrepiente de haber sido tan dura con mi papá y mi tía? No me arrepiento de haber defendido mi dignidad, Diego. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. El café llega, y Elena y yo caemos en esa conversación cómoda, que solo es posible entre amigas que han superado la necesidad de impresionarse mutuamente. Hablamos sobre los libros que estamos leyendo, sobre la película que vamos a ver el domingo, sobre el viaje que está planeando a Oaxaca y que me ha invitado a acompañarla. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Me dice Elena de repente. ¿Qué? Que no te volviste amargada. Tenías todos los motivos del mundo para volverteos de esas mujeres que viven quejándose de lo mal que las trataron sus hijos. Pero en lugar de eso, decidiste construir una vida nueva. Tiene razón. Al principio, después de todo lo que pasó, me había sentido tentada a refugiarme en el resentimiento. Habría sido fácil volverme una víctima profesional, alguien cuya identidad girara alrededor del daño que le habían hecho. Pero algo dentro de mí sabía que ese camino solo llevaría a más sufrimiento. Elena, durante décadas me definí como la madre de, la abuela de, la exesposa de. Cuando todo se desmoronó, tuve que aprender quién era Carmen cuando no estaba haciendo nada para nadie más. ¿Y quién es Carmen? Es una mujer que lee 3 libros al mes, que está aprendiendo a hacer vasijas de barro, que maneja sola a la playa, que tiene amigas que la eligen por quien es, no por lo que puede darles. Esa tarde, cuando llego a casa, encuentro una sorpresa en mi puerta. Es una maceta pequeña con una planta de lavanda y una nota que dice, para la señora Carmen, que nos enseñó que nunca es tarde para florecer. Con cariño, Fernando. Fernando y yo hemos desarrollado una amistad inesperada. Se pasa a visitarme una vez al mes, siempre trayendo algún detalle. Flores de su jardín, pan dulce de una panadería nueva que descubrió, libros que piensa que me pueden gustar. No hay romance ni intención romántica. Es simplemente la amistad pura entre 2 personas que se respetan mutuamente. Coloco la lavanda en mi patio, al lado de las bugambilias que han crecido más exuberantes que nunca. Mi jardín se ha convertido en mi refugio personal, el lugar donde tomo mi café matutino y mi té vespertino, donde leo, y donde planeo mis aventuras futuras. Mañana me voy a Puerto Vallarta. La próxima semana empiezo un curso de fotografía. El mes que viene, Elena y yo vamos a Oaxaca. He empezado a hacer una lista de lugares que quiero conocer antes de cumplir 70 años. Guanajuato, San Miguel de Allende, Palenque, tal vez incluso Europa, pero esta vez pagado con mi propio trabajo y mis propios ahorros. Mi cuenta de banco ha crecido mes a mes. No porque gane mucho dinero. Sigo trabajando medio tiempo en una floristería que encontré a través del club de lectura, sino porque ya no tengo hijos adultos vaciándome las cuentas con emergencias constantes. Por primera vez en mi vida adulta, puedo planear para el futuro en lugar de solo sobrevivir el presente. Esta noche, mientras preparo mi maleta para mañana, reflexiono sobre estos 6 meses. No ha sido fácil. Hubo noches de soledad profunda, momentos de duda donde me preguntaba si había hecho lo correcto, días donde la costumbre de décadas me empujaba a tomar el teléfono para llamar a Jaime o Mónica y preguntar cómo estaban. Pero también hubo mañanas donde desperté emocionada por el día que me esperaba, tardes donde me sorprendí riendo genuinamente con mis nuevas amigas, noches donde me acosté satisfecha con lo que había logrado para mí misma. Doblo mi vestido verde esmeralda y lo coloco cuidadosamente en la maleta. Mañana voy a usarlo para cenar en un restaurante frente al mar, sola en una mesa para una persona, sin sentir lástima por mí misma, sino celebrando mi compañía. Antes de cerrar la maleta, agrego el último libro que terminé de leer, Mujeres que corren con los lobos. Elena me lo recomendó, diciendo que era perfecto para mujeres que estaban redescubriéndose. Tenía razón. En sus páginas encontré palabras para experiencias que no sabía cómo nombrar. La mujer salvaje, la que vive según sus propios instintos, la que no se disculpa por ocupar espacio en el mundo. Me miro en el espejo de mi recámara antes de apagar la luz. La mujer que me devuelve la mirada es diferente a la que se miraba en este mismo espejo hace 6 meses. Tiene la misma cara,
las mismas arrugas, el mismo cabello gris. Pero sus ojos brillan con algo que había perdido hace años. Esperanza. Mañana cumplo 66 años. Lo voy a celebrar viendo el amanecer desde la playa, con los pies en la arena y una taza de café en las manos. Por primera vez en décadas, mi cumpleaños va a ser para mí. Antes de dormirme, hago algo que he empezado a hacer todas las noches. Le doy las gracias a la Carmen de hace 6 meses. A esa mujer asustada pero valiente que decidió que era mejor estar sola con dignidad que acompañada en la humillación. A esa mujer que eligió su propia felicidad por encima de la comodidad de otros. A veces la vida te quita todo lo que creías que te definía para enseñarte quién eres realmente, cuando no eres nada para nadie más que para ti misma. Y resulta que Carmen Esperanza Vázquez, cuando es solo Carmen, es una mujer extraordinaria. Si tú, que me has escuchado hasta aquí, reconoces algo de tu propia historia en la mía, quiero preguntarte, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una experiencia similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque nunca es tarde para elegir tu propia felicidad, y nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo.